¿Qué tal, gente? El día de hoy vamos a ver cómo un evangelista, tras una carrera ayudando a los devotos a través de las plegarias, invita a un equipo de rodaje para documentar sus últimos días como exorcista, pero su fe de pronto se verá puesta a prueba cuando se encuentra cara a cara con el mismísimo diablo. Así que siéntate, relájate, que así empieza y termina el último exorcismo, basado en hechos reales. El último exorcismo. Iniciamos esta historia conociendo al reverendo Cotton Marcus, quien nos cuenta que ingresó a la religión muy joven debido a que su padre era predicador, y es por eso que empezó a prepararse y cada día le gustaba más lo que realizaba. Aquí Cotton explica sobre el demonio Lucifer, quien anteriormente era un ángel que ayudaba a que alabaran a Dios, pero un día eligió que lo alabaran a él, es por eso que Dios lo expulsó del cielo, y este se llevó la tercera parte de los ángeles, así que si crees en Dios, también debes de creer que existe el diablo y los demonios. Pero lo curioso aquí es que Cotton confiesa de que él no cree en los demonios, y lo único que ha hecho estos últimos años es engañar a las personas para que se sientan bien y que de alguna forma olviden sus problemas. Y el inicio de empezar a perder su fe en Dios fue en el nacimiento de su hijo Justin, ya que este nació prematuro y no se sabía si iba a sobrevivir, así que se dio cuenta de que a pesar de sus súplicas, quien verdaderamente salvó a su hijo fue el doctor a cargo, y no fue Dios. También nos dice que luego de esto leyó un artículo sobre un niño que había muerto sofocado cuando le intentaron realizar un exorcismo, lo cual produjo muchas pesadillas en él, ya que él cree que estos supuestos exorcismos son falsos y lo que realmente tienen las personas solo son problemas psicológicos. Es por eso que ahora abrirá un sobre que le llegó recientemente con un nuevo caso de exorcismo, el cual será documentado para demostrar que lo que dice es cierto. Este caso era de un hombre que decía que su ganado estaba siendo atacado por fuerzas demoníacas. Es por eso que enseguida listan sus cosas y se dirigen a investigar este caso paranormal en el estado de Luisiana, el único lugar con una mezcla variada de culturas, ya sea francesa, africana, americana y canadiense. Es por eso que existen muchas religiones con diferentes mitos y creencias. Al llegar son advertidos por los pobladores, quienes le dicen que el lugar al cual se dirigen es conocido como el mismísimo infierno. Uno de ellos es este joven llamado Caleb, quien les empieza a tirar bolas de estiércol cuando es ignorado por nuestros protagonistas. Pero aún así terminan llegando a la granja y encontrándose con Luis, el hombre que les mandó la carta, y que por cierto es el padre de Caleb. Enseguida Luis les muestra los cadáveres de todos sus animales muertos, pero lo curioso es que la responsable de todo esto es su hija llamada Nell, quien no recuerda haber cometido estas atrocidades, pero todos los rastros indican de que fue ella. También le cuentan sobre su esposa fallecida y que debido a esto su hija ha empezado a comportarse raro, hasta el punto de pensar de que el diablo ha entrado en su cuerpo. Una prueba de esto sería un crucifijo que la madre de Nell había regalado, el cual al ponérselo se le empieza a quemar la piel. Cotton, como es de esperar, trata de dar explicaciones a todo esto y menciona ante las cámaras que la reacción en la piel tal vez solo es por una simple alergia, y para dar explicación a la muerte de los animales, descubre por medio de Caleb que Luis es un alcohólico, con lo cual deduce que tal vez él es el responsable de todas estas muertes. Así que para resolver este problema, intenta demostrar que Nell está poseída y necesita un exorcismo, por lo cual hace que coloque sus pies en agua y mientras los demás cierran sus ojos para rezar, Cotton coloca rápidamente una píldora con la que consigue una reacción en el agua, provocando que Luis piense que en verdad su hija estaba poseída. Enseguida saca el libro de su padre y le indica el supuesto demonio llamado Avalan que habita en el cuerpo de su hija, por lo cual deben de realizar el exorcismo. Más tarde, Caleb va a hablar con Cotton para decirle que es un fraude, ya que él vio cómo puso algo en el agua, pero aún así menciona que no se lo contará a su padre. Luego de esto se dirige a la habitación de Nell para colocar todo lo necesario para el exorcismo, y claro que coloca muchas trampas para hacer creer a la familia que todo esto es real, y demostrar ante las cámaras que no existen los demonios, solo personas con problemas psicológicos. Llegado el momento, Nell se recuesta en la cama y Cotton empieza a leer la Biblia como parte del procedimiento. Aquí se escuchan unos ruidos extraños muy diabólicos, pero estos eran porque previamente Cotton había colocado varias bocinas por toda la habitación. Enseguida Nell empieza a tener aparentemente convulsiones, pero estos solo eran provocados por unos anillos que transmiten toques eléctricos. También podemos ver cómo empieza a salir humo de la cruz que Cotton tenía, pero esto solo era pólvora que había colocado anteriormente. Y bueno, es así como el supuesto exorcismo llega a su fin.
Luego de esto se alojan en un motel cercano para pasar la noche y aquí empiezan las cosas satánicas, las cosas diabólicas, ya que a medianoche el grupo se percata de que Nell inexplicablemente estaba en una de las habitaciones, totalmente en estado de shock, por lo que de inmediato deciden llevarla a un hospital cercano. Al día siguiente el doctor informa de que todo luce normal y no encontraron ningún problema en Nell. En ese momento Luz llega al lugar y Cotton le sugiere que autorice un examen psiquiátrico, pero este se termina negando ya que no confía en ningún personal médico, debido a que ellos no pudieron salvar a su esposa. Es por eso que deciden visitar al pastor del pueblo llamado Joseph Manley para pedirle que intente hablar con Luis y lo convenza de realizar un estudio psicológico a su hija Nell. Pero el pastor se niega rotundamente ya que menciona que tuvo un intercambio de palabras el día en que Luis sacó repentinamente a sus hijos de la iglesia. Luego de esto, Cotton y los de filmación se dirigen de regreso a la granja, donde encuentran a Caleb con un profundo corte en la cara que su hermana le había provocado intentando escapar. Es por esta razón que Luis tiene que llevar a su hijo al hospital, mientras que Cotton y los demás se quedarán a cuidar a Nell. A medianoche el grupo escucha el llanto de un bebé proveniente del segundo piso, pero al ir a ver se terminan encontrando con Nell totalmente sonámbula, quien de inmediato se dirige al baño e intenta ahogar a una de sus muñecas. Luego de dejarla descansando en su habitación, se dan cuenta de un dibujo con sangre que Nell había realizado, pero como es de esperar, ella responde que no lo hizo. Más tarde el grupo recibe una llamada del hospital donde para sorpresa de todos le informan de que Nell estaba embarazada, lo cual hace pensar que todo este tiempo Luis ha estado abusando de ella. Horas después, mientras todos dormían, Nell coge la cámara y empieza a grabar sacándose la ropa, tronándose el cuello y asesinando brutalmente a un indefenso gato, tal como en el dibujo que había realizado. Enseguida intenta asesinar a Cotton, pero en ese momento este despierta para quitarle la cámara y llevarla nuevamente a su habitación, en donde encuentran varios cuadros más en los cuales aparecen muertos. Luego de esto, Luis regresa a la casa y Cotton le hace escuchar la llamada del hospital, donde le informan que su hija estaba embarazada. Luis cree que todo esto es obra del diablo y le pide a Cotton que realice otro exorcismo, pero este se niega ya que como sabemos todo fue una farsa. Es por esta razón que Luis se encabrona y los amenaza diciendo que si no quieren realizar otro exorcismo, tienen 5 minutos para salir de su propiedad, o él mismo lo sacará por la fuerza. Así que sin otra opción, el grupo decide irse de la casa llevándose también a Nell. Pero en ese momento las luces se apagan y encuentran a Nell gritando encima de un armario, y cuando tratan de ayudarla, esta sale corriendo intentando escapar. Luego de buscarla por varios minutos, logran encontrarla sentada en las escaleras de la casa, pero en ese momento Luis aparece amenazándolos con una escopeta, por lo que a Cotton no le queda otra opción más que realizar el exorcismo. Enseguida se dirigen al granero y Cotton inicia con el procedimiento, donde podemos ver cómo el demonio toma control de su cuerpo y Nell empieza a realizar movimientos extraños. Aquí el demonio se presenta como el temible Avalan, quien al ver que Cotton no cree en esas cosas, empieza a doblar su cuerpo y a romperse uno a uno varios de sus dedos. Pero aún así, Cotton cree que Nell estaba fingiendo todo esto, debido a que siente vergüenza por su embarazo, y al no sentir temor, logra que Nell vuelva a su estado normal. Luego de esto, ella confiesa que el padre del bebé es un tipo llamado Logan, un joven que trabaja en una cafetería cercana, a quien conoció meses atrás y con quien tuvo un encuentro amoroso, lo cual demostraría que lo que dijo Cotton tiene sentido. Y para terminar con este caso, Luis acepta que su hija pase por terapias psicológicas y el pastor del pueblo acuda para bendecirla. Pero cuando Cotton y los demás creían que este caso había concluido, terminan pasando por la cafetería del pueblo y deciden conocer al ya mencionado Logan. Pero lo extraño aquí es que él menciona que apenas si conoce a Nell, además de que es gay y le sería imposible acostarse con mujeres. Es por esta razón que el grupo regresa a la granja para averiguar el motivo por el cual Nell había mentido. Pero aquí las cosas satánicas, las cosas diabólicas apenas empiezan, ya que al llegar y revisar la casa, encuentran muchos símbolos satánicos dibujados por todas las paredes. En ese momento escuchan ruidos extraños provenientes del bosque y al ir a ver se terminan encontrando con una secta satánica dirigida nada más que por el pastor del pueblo, quien tenía a Nell sujetada a una mesa y a Luis amarrado en un poste. Aquí Nell da luz a una aterradora criatura inhumana que termina siendo lanzada al fuego por el pastor Manley. Este pequeño era nada más que el demonio Avalan, quien todo este tiempo ha permanecido en el cuerpo de Nell.
En ese momento Cotton se acerca sujetando su cruz y con la poca fe que le quedaba, se dirige a enfrentarse a este demonio de fuego, mientras sus demás compañeros intentan escapar del lugar, pero son detenidos por los miembros de la secta, quienes los terminan asesinando brutalmente. Y como escena final podemos ver que uno de ellos era nada más que Caleb, el hermano de Nell, terminando así con esta primera parte. La historia continúa con El Último Exorcismo 2, donde nos enteramos que todo el pueblo murió a causa del incendio provocado por el demonio Avalan, y la única sobreviviente fue nada más que Nell. Ella había logrado escapar hasta la ciudad más cercana, donde sin que nadie la vea ingresó a una de las casas y fue encontrada por una pareja de esposos para posteriormente ser llevada a una clínica local. Al llegar es atendida por una mujer llamada Ceci, a quien debemos recordar para después. Aquí nos damos cuenta que Nell al parecer recibió un golpe en la cabeza, lo cual ocasionó que no recuerde nada de lo que había pasado, aunque por momentos tiene breves visiones de lo que había sucedido. Más tarde el doctor a cargo le informa sobre el incendio que hubo en su pueblo y que debido a esto será enviada a un hogar para mujeres en situación de abandono, aunque extrañamente Nell responde que el demonio Avalan sigue ahí afuera esperando acabar con todos. Al llegar a esta casa se encuentra con Frank, quien es el encargado de tratar de ayudarlas con sus problemas pasados. Este le muestra su nueva habitación, así como también a su compañera de cuarto llamada Gwen. Y bueno, así los días pasan y podemos ver cómo Nell está tratando de afrontar su pasado y aceptar la idea de que Avalan no existe. También podemos ver cómo ha logrado conseguir un empleo trabajando de limpieza en un asilo cercano. Su relación con las chicas ha mejorado y lo mejor de todo es que Nell ha empezado a enamorarse. Pero toda esta felicidad no duraría por mucho tiempo, ya que aquí empiezan las cosas satánicas, las cosas diabólicas. Empezando en un festival de la ciudad, donde Nell se da cuenta que está siendo constantemente vigilada por unos tipos extraños. Así es, gente, la secta ha regresado. Y nuestra protagonista ha empezado a tener visiones en las cuales observa a Luis, su padre fallecido. Pero eso no es lo único extraño, ya que por la noche la mano de Nell se mueve por sí sola y empieza a acariciarle el rostro mientras tiene unas raras pesadillas, las cuales hacen que se despierte y acuda a lavarse la cara. Pero al salir del baño observa a una de sus compañeras ser poseída por algo extraño, para luego terminar convulsionando en el piso. Al día siguiente, Nell acude de lo más normal a cumplir con su trabajo, hasta que de pronto en una de las radios escucha la voz de su padre, quien le advierte que el demonio Avalan sabe dónde está. Luego de esto, y aún sin entender todo lo que está pasando, Nell intenta relajarse y ponerse bonita para ir a una cita con el chico que le gustaba llamado Chris. Este la lleva al zoológico de la ciudad y la pasan muy bien juntos, hasta que todo esto se ve arruinado extrañamente cuando Nell le confiesa que dio a luz a un demonio, o al menos eso es lo que cree, dejando al chico totalmente desorientado. Más tarde Nell es avisada de que alguien le está llamando al teléfono de la casa, pero cuando acude a responder, se logra escuchar el llanto de la criatura que dio a luz anteriormente, y luego una siniestra voz que le dice que desea estar dentro de ella. Y como si eso no fuese suficiente, minutos después vuelve a ver al espíritu de su padre, quien le aconseja que debe de salir de esa ciudad. Al día siguiente, Nell vuelve al trabajo ya un poco más tranquila y para mejorar su situación emocional, Chris le declara su amor y le da su primer beso, lo cual la deja muy feliz y se la pasa cantando mientras termina sus deberes diarios. De pronto en una de las habitaciones aparentemente se escuchan los gemidos de una pareja en acción, pero estos solo eran provocados por el demonio Avalan, quien la vigilaba muy de cerca. Luego de esto nuevamente vemos cómo la mano de Nell la manosea por todo su cuerpo, hasta que es interrumpida por Chris, quien le pide que baje a su encuentro. Pero cuando ella lo hace y empieza a buscarlo, se da cuenta de que no fue Chris quien la había despertado, sino el demonio tomando su apariencia. Enseguida Nell regresa a la casa donde extrañamente se encuentra con su padre, ya que resulta que este no estaba muerto, y luego del incendio en el bosque se le ha pasado buscando a su hija. Aquí Luis le dice que si el demonio logra seducirla, será el fin de toda la humanidad. Así es, gente, el demonio Avalan al parecer se ha enamorado de Nell y busca reencarnarse en ella. Y para asegurarse de que esto no ocurra, Luis está decidido a eliminarla, aunque justo en ese momento Gwen aparece y lo golpea en la cabeza, donde nos damos cuenta de que ella estaba siendo poseída por el demonio Avalan. Así que enseguida Gwen cierra la puerta y se encarga personalmente de matar a Cotton. Enseguida Frank llega al lugar y Nell le cuenta todo lo que estaba pasando, pero como es de esperar, este no le cree, ya que no encuentra ningún rastro de lo sucedido.
Es por esta razón que Frank la amenaza con mandarla a un hospital psiquiátrico si es que continúa con esa actitud y sigue inventando historias falsas. Pero si creíste que lo habías visto todo en esta historia, agárrate de donde puedas porque inmediatamente después podemos ver cómo el demonio Avalan ingresa a la habitación de Nell y literalmente la telepáticamente. Al día siguiente notamos que nuestra protagonista no recuerda nada de lo que había pasado, y por si no fuera suficiente, al bajar a la sala encuentra a sus demás compañeras viendo el video de su exorcismo, el cual alguien había subido a internet, y ese alguien era nada más que Gwen poseída. Por todas estas cosas que le están pasando, Nell decide ir a la iglesia y pedir la ayuda de Dios, pero aquí descubre que los religiosos también pertenecen a esta secta satánica. Al salir se encuentra con un tipo que la reconoce por el video viral y le empieza a molestar pidiéndole una foto, pero lo extraño aquí es que al retirarse inmediatamente termina muriendo. Luego de esto, Nell se encuentra con Cecilia, la misma que la ayudó al inicio de la película. Ella le dice que la secta que la persigue es llamada la secta del camino, quienes intentan detener una profecía sobre el apocalipsis, la cual menciona que llegará el fin cuando el demonio se apodere del cuerpo de algún ser puro, pero con la voluntad de la víctima. Enseguida Ceci la lleva hasta su casa para darle su ayuda con magia vudú, con la idea de entrar en su mente y reconocer al demonio con el cual se están enfrentando. Aquí logra ver todo lo que ya hemos visto, pero en ese momento Avalan se apodera del cuerpo de Nell, le empiezan a salir moscas de su boca y las luces se apagan, terminando así con el ritual. Luego de esto, Ceci le dice que ella sola no podrá derrotar al demonio, por lo que obligadamente deberán de aceptar la ayuda de la secta del camino. Además le cuenta que pudo ver en el ritual cómo este demonio la desea con ansias, y no dejará que nadie más lo haga. En ese momento Nell sale corriendo muy preocupada por su novio Chris, quien nota cómo de la nada se prende el televisor, la imagen de su novia aparece y cuando ella llega al lugar, este ya estaba completamente poseído por el demonio Avalan, ocasionando que se filetee el cuello él mismo. Enseguida el teléfono suena y cuando Nell responde se da cuenta que era el demonio utilizando la voz de su novio Chris para decirle que pronto se apoderará de su cuerpo. Más tarde a casa de Ceci llegan dos miembros de la Orden del Camino, quienes le dicen que una parte del demonio aún sigue dentro de su cuerpo, por lo que ahora deberán de realizar un ritual para sacar este demonio y pasárselo a una gallina. Enseguida le colocan agua bendita en vez de suero y de inmediato inician con el ritual, en donde solo ella puede ver ingresar al demonio, quien se presenta mostrando varias apariencias, como la de ella misma, la de su padre e incluso la de su novio, con el fin de convencerla de entregar su cuerpo. Aquí los de la orden se dan cuenta de que el ritual no estaba funcionando y al ver que el demonio se está formando en el cuerpo de Nell, deciden mejor matarla inyectándole veneno. Pero Nell al darse cuenta de todo esto se pone furiosa y deja entrar al demonio dentro de su cuerpo. Y cuando todos creen que había fallecido, el demonio se encarga de matarlos a todos uno a uno. Enseguida se dirige a la casa hogar para encargarse de matar a Frank, mientras que sus demás compañeras tendrán que morir quemándose vivas dentro de la casa. Luego de esto podemos ver cómo el demonio sube en el auto y al mismo estilo de Ghost Rider maneja por toda la ciudad quemando y destruyendo todo a su paso, y mientras lo hace no deja de sonreír. Y bueno gente, así es como empieza y termina el último exorcismo. Recuerda que puedes escribirme en los comentarios qué te parecieron estas dos películas y si te gustó el resumen no dudes en suscribirte. Y bueno, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.